Listo. Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de razonamiento matemático. Tema de hoy, planteo de ecuaciones. Entonces, para comenzar tenemos ejercicios, ¿cierto? A ver, dice, traducir los siguientes enunciados verbales a un lenguaje matemático. ¿Qué quiere decir lenguaje matemático? Que vamos a usar variables, coeficientes y números reales, ¿no es cierto? Entonces, para empezar tenemos lo siguiente. El doble de un número aumentado en 5. ¿Nos dice qué número es? No, ¿no es cierto? ¿Qué ponemos? X. Entonces, el doble de un número, ¿qué quiere decir? 2x. Aumentado en 5. Aumentado en 5. Entonces, esta expresión verbal que tenemos arriba, expresándolo matemáticamente, ¿qué sería? 2x más 5. ¿Listo? Continuamos. Siguiente, me dice. El triple de la diferencia de un número y 6. ¿Listo? El triple de la diferencia de un número y 6. ¿Qué quiere decir? 3 veces ¿qué? Diferencia de un número y 6. Ahora, aquí vemos dos cosas diferentes. A ver, volvemos al primero para leer detenidamente. Nos dice el doble de un número. Ahí termina lo que viene a ser una parte del enunciado. Y luego que continúa aumentado en 5. El segundo que dice el triple de la diferencia. Y nos hacemos la pregunta, ¿de la diferencia de qué? De un número y 6. Ah, ya. El triple de la diferencia de un número y 6. Aquí, volvemos acá arriba. Arriba, ¿qué diría? El doble de un número. Muy bien. Y ya a seca simplemente dice el doble de un número, ¿no es cierto? Aumentado en 5. Entonces, cada vez que nosotros encontramos una pausa, quiere decir que va a haber una separación. Por ejemplo, aquí empezaría del doble de un número, que sería 2x. El triple de la diferencia. ¿Pero diferencia de qué? De un número y 6. Ah, ya. El triple de la diferencia de un número y 6. ¿Ya? Ahí tendríamos. Dice el doble del cuadrado de un número. ¿Cuál sería el cuadrado de un número? X al cuadrado. El doble, que sería 2x cuadrado. El siguiente dice, dado los siguientes iconos, expresarlo en un lenguaje verbal. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí puede ser el triple de la suma, ¿no es cierto? O el triple del aumento de un número, del aumento, así ya mejor, el triple, a ver, ponemos aquí. Aquí puede ser lo siguiente. El triple del aumento de un número en el triple del aumento de un número y 8, ¿no es cierto? En 6, en 8, ¿no? En 8. Listo. ¿Por qué no sé? En 8. Miren, ve chicos. Comparemos aquí. El de abajo, con el de arriba. Arriba, ¿qué me dice? El doble de un número. Y abajo, ¿qué me dice? El triple del aumento. Sería así, el triple del aumento. ¿No es cierto? Ese es el triple del aumento. Y acá sería el doble de un número, ¿ve? 2x. Del aumento de un número en 8. Ah, ya, de un número
en 8. Entonces, ahí notan la diferencia, chicos, que es cómo sería la forma verbal, ¿no es cierto? Aquí el triple del aumento. Hasta ahí pones una diagonal, ¿no es cierto? ¿Del aumento de qué? De un número en 8. ¿Listo? Sí se entiende ahora sí, ¿no es cierto? Las diferencias que hay entre uno y otro. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. ¿Qué me dice? X al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué viene a ser? Aquí puede ser lo siguiente. Podría ser lo siguiente. La diferencia de cuadrados de dos números. Ya, la forma verbal que sería la diferencia de cuadrados de dos números, ¿no? Diferencia de cuadrados de dos números. Listo, hasta ahí tendríamos esa primera parte. Pasamos a lo siguiente. Dice, analice y encuentra corregir el error. A ver. Entonces, aquí la pregunta 2. ¿Cómo sería aquí la pregunta 2? Dice, analiza, encuentra y corrige el error. El triple de la suma de un número con 6. ¿No es cierto? El triple de la suma. Hasta ahí es una pausa. ¿Qué quiere decir? El triple de la suma. ¿No es cierto? De un número con 6. Allá, de un número con 6. Es igual a 24. O sea, todo esto es igual a ¿qué? A 24. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Quién me queda acá? X más 6 igual a ¿qué? A 24 entre 3. ¿Cuánto viene a ser eso? X más 6 igual a 8. Aquí X, ¿qué sería igual? Ese 6 pasa a restar. ¿Cuánto vale X? X vale 2, ¿no es cierto? Listo, entonces, aquí, ¿cuál sería y corregir el error, ¿no es cierto? Esto viene a ser el error. ¿Cuál sería la corrección? Esto de acá. ¿Ven? ¿Listo? Aquí, para que sea 3n más 6, ¿qué sería? El triple, el triple de un número sumado 6. Eso tendría que decir, ¿no es cierto? Para que sea 3n más 6. Aquí que dice el triple de la suma. ¿De la suma de qué? Nos preguntamos. Allá, de un número con 6. De un número con 6. Entonces hay que tener cuidado, chicos, en esta parte, ¿ya? Más que nada, cuando es el triple, el doble, ¿no es cierto? De suma, resta, todo eso. Ya hay que leer bien, ya, chicos. Si no, nos preguntamos, ¿no? El triple de la suma. ¿Pero qué suma? Allá, suma de un número con 6. Allá. Y así lo plantea. Pasamos a la pregunta 3. Me dice, el cuádruplo de un número aumentado en 6. ¿El cuádruplo de qué? De un número. Muy bien. ¿Qué será? 4x aumentado en 16 es igual a 96. Ese 16 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. ¿Cuánto viene a ser la diferencia de 96 menos 16? 80. Ahora ese 4 que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. 80 entre 4, 20. ¿Listo? Ya.
Hasta ahí tendríamos lo que viene a ser un poco de teoría y un poco de ejercicios, ¿ya?